Saludos, bienvenidas y bienvenidos a otra clase práctica del curso de Principios de Informática. En la clase de hoy vamos a estar trabajando con secuencias, en particular con las tuplas, que son las que vamos a ver el día de hoy. Y también vamos a trabajar con otras funciones predefinidas en Python para manejar la información que nosotros colocamos en este tipo de secuencias, tanto en las tuplas como en las listas. Perfecto, entonces para iniciar vamos a ir a crear un archivo nuevo de código en nuestro proyecto. Le voy a dar clic derecho a nuestro proyecto y voy a ir a crear un archivo de código nuevo en Python. Y a este le vamos a poner tuplas-listas, porque vamos a trabajar con ambas, tanto con tuplas como con listas. Le vamos a dar Enter. Ok, entonces ya tenemos aquí nuestro código, nuestro archivo de código en blanco, y vamos a ir a colocar el encabezado igual que siempre: 60202, principios de informática, práctica en PyCharm con listas y tuplas, o con tuplas y listas, ¿verdad? Para que coincida con el nombre que le dimos al archivo, con tuplas y listas. Ok, vamos a poner una descripción corta. Descripción. En esta práctica trabajamos con tuplas y en general con funciones predefinidas en Python para manejar la información contenida tanto en las tuplas como en las listas. Voy a poner aquí estudiante, dos puntos, voy a poner mi nombre, igual que siempre, y voy a poner acá versión. Esta es la versión 01. Ok, entonces ya aquí tenemos nuestro archivo listo, y ahora vamos a comenzar con la definición de las variables que vamos a utilizar en este programa. Muy bien, entonces vamos a definir primero en este programa una tupla que va a contener información, en este caso información, digamos, de un estudiante. Entonces vamos a colocar acá definir tupla con la información de un estudiante. Ok, y entonces esa tupla se va a llamar estudiante, y le voy a asignar lo siguiente. Recuerden que las tuplas se definen con paréntesis redondos, no con paréntesis cuadrados, que es lo que usamos para definir listas, sino con paréntesis redondos. Y el primer campo en esa tupla va a ser el nombre del estudiante, digamos Marco. Luego en el segundo campo de la tupla yo voy a poner el primer apellido, digamos Hidalgo, coma. En el tercer campo voy a poner el segundo apellido, digamos Campos. Y en el cuarto campo de la tupla yo voy a poner el número de carnet, digamos C0 1234. Ok, voy a crear una tupla que va a ser de tipo heterogéneo, por lo tanto voy a mezclar datos que son de tipo string con datos que son numéricos. Entonces, por ejemplo, voy a poner la edad del estudiante como quinto elemento en esa tupla, digamos 22. Ok, y ya ahí yo tendría una tupla. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una tupla y una lista? En realidad las listas y las tuplas son muy parecidas. La única diferencia es que las tuplas son inmutables. Es decir, una vez que nosotros las creamos, no podemos cambiar la información que está contenida en ellas. ¿De acuerdo? Entonces, yo aquí tengo mi tupla,
con 5 espacios, ¿verdad? Y ahora lo que vamos a hacer es mostrar esa tupla en pantalla. Entonces voy a poner aquí mostrar contenido de la tupla en pantalla. Muy bien. Y aquí vamos a utilizar un nuevo elemento que también vamos a comenzar a usar en este momento, en esta clase, que es la función enumerate. Nosotros podemos mostrar el contenido de una tupla o de una lista en general, de una secuencia, utilizando un ciclo for. Entonces, nosotros cuando usamos un ciclo for normalmente creamos una secuencia de control y esa secuencia de control es la que nos permite saber cuántas veces se va a ejecutar el ciclo. Pero en este caso vamos a usar una versión simplificada de ese ciclo for. Y voy a poner aquí entonces ciclo for. Bueno, voy a mostrar primero un print, un mensaje, y ese mensaje va a ser mostrando el contenido de la tupla, en este caso, dos puntos. Y ahora sí, voy a poner entonces ciclo for, porque vamos a usar un ciclo for para mostrar el contenido de la tupla estudiantes. Entonces yo voy a decir for, voy a crear una variable de índice que se va a llamar elemento, for elemento in, y aquí viene la diferencia. En vez de utilizar una secuencia de control, yo voy a utilizar la función enumerate y le doy como parámetro la tupla que yo quiero analizar, digamos estudiante. ¿Cuál es la diferencia? Cuando utilizamos enumerate lo que hace es que nos divide la tupla original o la secuencia original en tuplas más pequeñas, donde viene el índice de cada espacio y viene el elemento o el contenido de la tupla en ese espacio en particular. Entonces es muy fácil porque nosotros creamos pares ordenados, digámoslo así, donde yo podría tener Marco en posición 0, Hidalgo en posición 1, Campos en posición 2, el carnet en posición 3 y la edad en posición 4. Pero tanto la posición como el contenido de la posición me van a quedar organizadas en tuplas más pequeñas. Entonces vean cómo podemos mostrar el contenido. Mostrando el contenido de cada elemento. Yo podría decir entonces que voy a hacer una función print y voy a imprimir con formato, y entonces yo voy a poner voy a dejar unos espacios aquí en blanco, digamos 3 espacios para que me quede un poco más a la derecha del margen izquierdo de la pantalla, y voy a poner en la posición y tengo que poner en qué posiciones que vamos a mostrar el contenido. Entonces voy a mostrar elemento de 0, y ahorita van a ver por qué elemento de 0. En la posición tal, y en esa posición va a ser elemento de 0, se tiene el dato, 2 puntos, y ese dato va a estar en la posición 1 de elemento. Entonces muestro posición 1 de elemento, pongo un punto. Elemento va a ir tomando cada uno de los elementos de la tupla original uno por uno conforme se va ejecutando el ciclo for, pero ese elemento no va a ser únicamente el contenido de la tupla, sino también el contenido más el índice, y ahorita van a ver cuál es la diferencia. Y aquí voy a poner, nada más vamos a mostrar el contenido de la tupla, por lo tanto, una vez que terminamos el ciclo for, vamos a poner aquí mensaje, mostrar mensaje de salida. Entonces yo puedo poner un print, digamos, se mostró el contenido de manera correcta.
Ok, entonces tenemos esta parte del programa y vamos a irla a ejecutar de una vez para ir viendo cómo se comporta este nuevo ciclo que estamos creando acá. Entonces voy a poner breakpoints aquí, arriba y abajo, y vamos a ir a configurar la ejecución de nuestro programa para evitar que tengamos problemas. Entonces vean que aquí voy a seleccionar tuplas listas.py, le voy a decir OK y ya estoy listo para ejecutar el programa. Entonces vamos a ir a depurar para ejecutarlo paso a paso y vamos a ir viendo qué es lo que el programa va a ir haciendo. Entonces vean que con F8 yo puedo crear la tupla estudiante. Aquí está, tiene todos estos campos, ¿verdad? Tiene en realidad 5 campos, pero recuerden que esos campos están enumerados a partir del 0. Entonces anteriormente utilizábamos un ciclo for directo para mostrar el contenido de la tupla, pero yo puedo utilizar enumerate. Y entonces vean lo que va a ocurrir. Cuando yo ingreso el ciclo for, elemento, que es mi variable de índice, ahora va a convertirse en una tupla a su vez. Una tupla que contiene 0, porque el índice que estamos recorriendo primero es el índice 0. Y marco, porque marco es el contenido de la tupla en la posición 0. Y vean que elemento a su vez es una tupla. Por lo tanto, donde yo la muestro en pantalla, yo mostraría en la posición elemento de 0. ¿Qué es lo que hay en el elemento de 0? Hay un 0. Entonces yo vería en la posición 0 se tiene el dato y mostraría elemento de 1, que sería lo que hay en elemento posición 1, que es marco. Entonces donde yo le doy F8 me aparece que en la posición 0 se tiene el dato marco. Ahora el siguiente ciclo for va a tomar, elemento va a tomar el valor de 1 como primer elemento de la tupla elemento, e hidalgo, porque eso es lo que tenemos en la posición 1 de la tupla. Y entonces donde yo la muestro en pantalla me aparece que en la posición 1 se tiene el dato hidalgo. En el tercer elemento de la tupla tenemos 2 y la palabra campos, la mostramos en pantalla. El cuarto elemento tendría el carnet. Entonces vean que la posición es 3 y el contenido es el carnet de la persona. Lo mostramos en pantalla. En posición 4 tenemos la edad, ¿verdad? Que es un 22. Lo mostramos en pantalla y ya se nos acaban los elementos de la tupla, por lo tanto el ciclo for termina inmediatamente. Y mostramos el mensaje final y el programa se termina. Entonces esta es otra forma en la que nosotros podemos recorrer secuencias, en este caso una tupla, para mostrar su contenido, ¿verdad? Entonces vean que aquí me aparece el contenido de la tupla en todas sus 5 posiciones, a partir de la 0 y hasta la 4. Ahora voy a cerrar esta ventana un momentito y voy a quitar los breakpoints. ¿Qué pasaría si yo de pronto quisiera que este sea el estudiante 1, por ejemplo, y yo quisiera definir otra tupla con otro estudiante o con los datos de otro estudiante, digamos estudiante 2, y lo voy a definir también como una tupla que va a ser, por ejemplo, Fernanda, coma, Miranda, coma, vamos a poner Vargas, coma, voy a poner el carnet, ¿verdad? Digamos C04321. Ese es el carnet de este estudiante y su edad, digamos, es 21 años. Ok, entonces ahora tengo 2 estudiantes en 2 tuplas. Vean que aquí me está subrayando en rojo porque la variable estudiante ya no existe, ¿verdad? Entonces yo, para mostrar el contenido de la tupla 1, tendría que ejecutar este for para estudiante 1 y luego debería de ejecutar otro ciclo for para el estudiante 2. Sin embargo, ya nosotros sabemos que en vez de repetir el mismo código varias veces, nosotros podemos utilizar el concepto de función. Entonces yo puedo venir aquí arriba y justo debajo del encabezado yo voy a poner un apartado que se va a llamar
funciones propias. Y entonces vamos a crear una división por aquí y acá vamos a empezar a colocar nuestras funciones propias. Yo voy a transformar este código que usamos hace un momento para mostrar el contenido de una tupla, lo voy a transformar en una función propia y va a ser una función para mostrar el contenido de una secuencia. Entonces vamos a poner acá función que muestra en pantalla el contenido de una secuencia. Y la vamos a definir con la clave def, ¿verdad? Y le vamos a poner mostrar info secuencia. Va a ser una función general, ¿verdad? Y como parámetro nosotros tenemos que darle la secuencia que nosotros vamos a mostrar en pantalla. Secuencia. Le doy 2 puntos. ¿Ok? Esa secuencia es el parámetro de la función. Y entonces yo voy a poner acá el parámetro es la secuencia cuyo contenido se va a mostrar en pantalla. Y pues básicamente voy a ir a traerme este código, excepto el mensaje final, o si ustedes quieren lo podemos incluir. Le vamos a decir control X para cortarlo de aquí de donde está y lo vamos a venir a pegar aquí arriba en nuestra función. Y tenemos que adaptarlo para que la función sea general. Entonces voy a cambiar este título y voy a poner mostrando el contenido de la secuencia. Porque puede ser tanto una lista como una tupla. Entonces en general vamos a ponerle secuencia. Y en el ciclo for, en vez de llamar a estudiante 1, yo llamaría a la secuencia que yo estoy pasando como parámetro en esa función, ¿verdad? Entonces vamos a mostrar el contenido de cada elemento. El elemento sigue siendo el mismo, ¿verdad? Porque el elemento va a ir tomando todos los elementos de la secuencia que entra como parámetro. Los vamos a mostrar en pantalla de esta manera. Y al final se mostró el contenido de manera correcta, o el contenido de la secuencia de manera correcta. Y esta es una función que no va a retornar ningún valor. Lo único que va a hacer es mostrar el contenido de la secuencia en pantalla. Entonces ya tenemos nuestra función y aquí en el programa principal, que es el que está aquí abajo, y voy a poner un comentario. Programa principal. Entonces definimos las secuencias y después las mostramos en pantalla. Mostrar contenido de tuplas en pantalla. Y aquí entonces lo que vamos a usar es la función que acabamos de crear en la parte de arriba. Entonces vamos simplemente a llamar a la función mostrar info secuencia y como parámetro le vamos a poner el nombre de la tupla, digamos estudiante 1. Y si nosotros quisiéramos mostrar el contenido de la tupla 2 o del estudiante 2, entonces volvemos a llamar a la función, sería mostrar info secuencia y le damos como parámetro la tupla estudiante 2. ¿Ok? Podemos poner incluso unos prints aquí iniciales, podemos poner datos del estudiante 1, 2 puntos, y mostramos lo que tiene la tupla estudiante 1. Podemos poner otro print acá que sea datos del estudiante 2, 2 puntos, y usamos la función propia para mostrar los datos del estudiante 2. Y aquí podemos poner
mensaje de final o mensaje de salida. Mostrar mensaje final. Luego vamos a irlo pues modificando. Entonces sería print final del programa. Esta instrucción yo pues básicamente la necesito para poder colocar un breakpoint acá y poder ejecutar el programa paso a paso. Entonces vean que puse estos dos breakpoints en el programa principal y ahora vamos a ir a ver qué es lo que ocurre cuando nosotros llamamos a las funciones que acabamos de crear arriba. Entonces voy a ejecutar el programa paso a paso. Entonces voy a darle aquí a donde dice depurar y vamos a ver qué es lo que hace nuestro programa. Entonces vean que ahora yo voy a crear con F8 la tupla estudiante 1, creamos después la tupla estudiante 2 y mostramos un mensaje de que vamos a mostrar los datos del estudiante 1 y llamamos a la función directamente y vean que la función hace lo mismo que hicimos hace un momento, pero de una sola vez, ¿verdad? Y lo hace para el estudiante 1, que es el estudiante Marco Hidalgo Campos, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el estudiante 2. Entonces mostramos el mensaje y volvemos a llamar a la función para que la función entonces nos muestre el contenido de estudiante 2, que es la información de Fernanda Miranda Vargas. Perfecto, entonces vean que con una misma función podemos mostrar el contenido de diferentes tuplas. Nosotros podríamos tener muchas tuplas más y cada vez que quisiéramos mostrar su valor nada más llamamos a la función. ¿De acuerdo? Y nada más ejecuto esta última instrucción y ya el programa termina. Como les decía, la tupla y la lista funcionan muy parecido, la única diferencia es que nosotros no podemos modificar el contenido de una tupla. Entonces vean por ejemplo lo que ocurriría si yo aquí coloco una sección para modificar el contenido de una tupla. Supongan que yo cometí un error y el estudiante 1 no tiene 22 años sino que tiene 20 años. Entonces yo quiero cambiar la edad de Marco Hidalgo Campos en su tupla correspondiente. Entonces yo podría decir que estudiante 1 en el espacio, vamos a ver qué espacio tiene la edad. Este es el espacio 0 o la posición 0, 1, 2, 3, 4. Yo quiero que estudiante posición 4, en vez de tener un 22, pase a tener un 20. Ok, esa sería una instrucción de reasignación, que sí la podemos hacer en una lista, pero no en una tupla. Y vean que el PyCharm me va a marcar esa instrucción como con un cuadro dorado, que es ya un indicio de que esa instrucción está mala. Algo tiene un problema. Sin embargo, la vamos a ejecutar para que ustedes vean el error. Ok, entonces vean que voy a poner los breakpoints nuevamente y voy a ir a ejecutar este programa paso a paso. Entonces estoy acá nuevamente, creamos estudiante 1 y estudiante 2, mostramos los datos del estudiante 1 igual que antes, mostramos los datos del estudiante 2 y vean lo que va a ocurrir cuando yo intente ejecutar esta instrucción. ¡Pum! Me sale un error, ¿verdad? Donde yo ejecuté esa instrucción. Y esa instrucción pues está en la línea 31, ¿verdad? Que es esta de acá. Y vean que el error nos dice que es un type error, dice que tupla o un objeto de tipo tupla no permite que nosotros le asignemos un elemento o que nosotros le asignemos un dato. Es decir, lo que nos está diciendo es que la tupla no puede ser modificada. Entonces esta instrucción nosotros no la podemos hacer. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que nosotros creamos la tupla, la información que está dentro de la tupla no puede ser modificada.
Entonces, los datos no pueden ser modificados después de creados. Ok, eso hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces nos causa errores, ¿verdad? Lo que sí podemos hacer, ya vimos que no podemos modificar el contenido de una tupla. Lo que sí podemos hacer es agregarle datos a una tupla. Vean, eso sí se puede hacer. Yo puedo agregarle datos a las tuplas. Supongan que yo hice la tupla y resulta que quiero agregarle también, por ejemplo, la provincia donde el estudiante vive. Quiero agregárselo como un campo adicional dentro de cada tupla. Eso sí se puede hacer. Entonces yo puedo decir que estudiante 1 le voy a sumar o le voy a agregar. Recuerda que para agregarle datos a una secuencia nosotros usamos el operador aumentado más igual. Lo que pasa es que lo que yo le tengo que agregar es otra tupla y yo voy a agregarle la tupla con el mensaje, digamos, Guanacaste. Y muy importante, en las tuplas, si hay una tupla de un único elemento, como en este caso, yo tengo que incluir esta coma. Si no incluimos la coma, la instrucción nos va a dar un error. Entonces, yo a estudiante 1 le estoy agregando el campo Guanacaste al final. Y digamos que al estudiante 2 yo le voy a agregar el elemento, digamos, Punta Arenas. Y recuerden la coma siempre al final. Ok. Y una vez que le hemos agregado estos espacios, podemos mostrar nuevamente el contenido de las tuplas en pantalla. Y entonces podemos copiar esta parte que hicimos hace un momento con control C, nos la traemos para aquí abajo y le damos control V para mostrar nuevamente el contenido de las tuplas en pantalla. Aquí me faltó las en pantalla, ¿verdad? Ok, vamos a ver si es cierto que esto funciona bien. Entonces voy a poner los breakpoints y vamos a ejecutar el programa paso a paso. Ok, entonces tengo estudiante, le doy F8, perdón, para crearlos. Voy a mostrarlos en pantalla originales. Vean que tienen 5 posiciones, de la 0 a la 4. Mostramos los datos de la estudiante Fernanda. Aquí están. Y ahora vamos a ir a agregarle datos. Entonces pongan mucha atención aquí a donde dice estudiante 1 y estudiante 2. Vean que donde yo ejecuto esta instrucción con F8, le estamos agregando un campo adicional a estudiante 1 con la palabra Guanacaste. Y cuando ejecuto esta otra instrucción, le estamos agregando un campo adicional a la tupla estudiante 2 con la palabra Punta Arenas. Entonces ya le agregamos un campo a cada una de las tuplas, y donde yo las muestre en pantalla nuevamente con mi función, vean que se va a mostrar un quinto elemento debajo de los 5 anteriores y tiene la palabra Guanacaste. Donde yo hago lo mismo con la estudiante Fernanda, me aparecen los datos y me aparece Punta Arenas, ¿de acuerdo? Entonces eso sí lo podemos hacer perfectamente en Python. Entonces detuve la ejecución, voy a mover esta ventana y vamos a ir a ver qué más le podemos agregar a estas tuplas. Supongamos que ahora que tenemos estas tuplas, voy a quitar los breakpoints. Supongamos que yo quiero extraer de cada una de ellas únicamente el nombre y los 2 apellidos. Yo puedo hacer eso con una cuestión que se llama segmentación. Entonces vamos a poner aquí segmentación de secuencias.
en general en secuencias porque también son válidas para las listas. Entonces yo puedo crear una nueva tupla que se llame nombre 1, y nombre 1 va a tener entonces únicamente el nombre y los dos apellidos del estudiante 1. Entonces lo hacemos de esta manera: nombre 1 va a tomar el valor de estudiante 1 y entre paréntesis cuadrados, aunque sea una tupla, ¿verdad?, nosotros le vamos a indicar a Python de dónde a dónde es que nosotros queremos extraer campos de esa tupla. Yo ocupo la posición 0, la posición 1 y la posición 2 de esta tupla. Entonces yo voy a decir estudiante 1 desde 0 hasta 2. ¿Ok? Y ya vamos a ver si esto nos funciona. Con el 2 puntos yo estoy diciendo los campos que van desde la posición 0 hasta la posición 2. Muy bien. Y de esa manera extraería el nombre 1 o el nombre del estudiante 1. Ahora voy a hacer lo mismo pero con el estudiante 2. Voy a crear nombre 2 y sería entonces estudiante 2 igual desde la posición 0 hasta la posición 2. Y ya tengo entonces los dos nombres de los estudiantes. Segmentación de secuencia, y vamos a poner aquí extraer los nombres de los estudiantes. Mucho cuidado, como estudiante 1 y estudiante 2 son tuplas, estos nombres también van a ser tuplas, es decir, nosotros no podemos modificar su contenido. Muy bien, y ahora vamos a mostrar los nombres. Entonces podemos crear una función nueva y podemos usarla varias veces porque vamos a mostrar dos nombres, y la podemos crear aquí justo debajo de la primera. Vamos a crear una nueva función que se va a llamar función que muestra en pantalla el nombre de un estudiante. Y le vamos a poner un nombre, digamos definición, mostrar nombre estudiante. ¿Y cómo le vamos a pasar la información a la función? Se la vamos a pasar por medio de una secuencia igual, solo que esta secuencia en esta función va a contener el nombre y los apellidos en ese orden, ¿verdad? Nombre, primer apellido, segundo apellido. Entonces vamos a indicar aquí que el parámetro es una secuencia donde vienen el nombre, el apellido 1 y el apellido 2 en ese orden, ¿de acuerdo? Y entonces podemos usar aquí un mensaje con print y podemos poner mostrando nombre de estudiante, dos puntos. Y podemos, no hay necesidad de utilizar un ciclo for en este caso, aunque también se podría usar un ciclo for si ustedes quieren, pero yo lo voy a hacer directamente con una función print. Entonces voy a poner print, y yo sé que mi secuencia es la que trae la información, entonces voy a imprimir con formato, voy a dejar unos espacios y voy a poner nombre, dos puntos, y voy a mostrar el nombre del estudiante. Entonces puedo usar secuencia de 0, ¿verdad? Porque en secuencia de 0 yo tengo el nombre, en el primer espacio de secuencia yo tengo el nombre. Voy a poner un punto y voy a poner apellido o primer apellido, voy a poner primer apellido, dos puntos. ¿Y dónde está el primer apellido? Está en secuencia en el espacio 1, ahí está el primer apellido, y voy a poner aquí segundo apellido
dos puntos, y voy a mostrar el segundo apellido, que yo lo tengo en secuencia pero en posición 2. Ok, y voy a dejarlo, digamos así. Esta función tampoco va a recibir parámetros, nada más voy a poner un comentario acá que se va a llamar mostrar nombre y apellidos. Ok, lo voy a dejar así, no devuelve ningún valor esta función, ¿verdad? Y aquí abajo, que es donde yo la necesito, yo puedo entonces ahora llamar directamente a la función. Yo puedo llamar a mostrar nombre estudiante, y como parámetro le voy a dar nombre 1, que es la tupla donde yo tengo el nombre del estudiante 1. Y para mostrar los datos del estudiante 2, yo vuelvo a llamar a la función y doy como parámetro el nombre 2, que es donde yo tengo el nombre del segundo estudiante, de la segunda estudiante en este caso. Ok, entonces vamos a ver cómo nos va. Voy a separar acá para que el programa me vaya quedando como separado. Voy a poner un breakpoint aquí para ir a ver los resultados. Voy a poner otro acá y vamos a depurar para ver cómo se comporta nuestro programa. Entonces igual aquí creamos las tuplas, mostramos los valores como ya los vimos, ¿verdad? Le vamos a agregar datos a esa tupla como ya vimos anteriormente, y esta es la parte nueva. Aquí es donde vamos a ver si funciona lo que nosotros hicimos hace un momento para extraer nada más unos cuantos campos o unos cuantos datos de esas tuplas. Voy a crear nombre 1, entonces voy a darle F8 acá. Vean que se crea nombre 1 y vean el detalle. Me extrajo nada más Marco e Hidalgo. ¿Lo ven acá? Nombre 1 tiene Marco e Hidalgo. Y Marco, que está en posición 0, Hidalgo está en posición 1, y no extrajo la posición 2, que era el segundo apellido Campos. Vean que si yo ejecuto con F8 la creación de nombre 2, me va a extraer nada más Fernanda y Miranda, no me va a extraer el segundo apellido. Entonces ahí tenemos un problema. Sin embargo, todavía no voy a detener la depuración. Vamos a ir a ver un potencial error que tiene esto. Vamos a ir con F7 a ejecutar la función nueva que nosotros creamos. Voy a darle F7 y entonces vamos a ir a ejecutar por partes mostrar nombre estudiante. Entonces vean que la primera parte se ejecuta bien con F8. Mostramos el título, ¿verdad? Mostrar nombre de estudiante, y vean el problema que va a ocurrir. Mi parámetro secuencia, véanlo acá, que es el que trae la información que yo necesito mostrar, solamente tiene dos espacios, dos campos, dos elementos. Y en esta función print yo estoy mostrando el elemento 0, el elemento 1 y el elemento 2. Pero mi secuencia, la que yo pasé como parámetro, solo tiene dos elementos. Y aquí estamos mostrando 3. Entonces vean lo que va a pasar cuando yo stripe F8. Vamos a ver, voy a darle F8 nuevamente. Me salió el error acá. ¿Ok? Entonces aquí es donde está el error y me dice que tengo un problema. Vamos a ver en dónde. Tengo un problema en la línea 26 de mi código, donde está mostrar nombre estudiante, ¿verdad? En esta instrucción de acá es donde yo tengo el error. Y por supuesto el error que me aparece es este que dice, voy a moverme para acá, el índice de la tupla se salió de rango. Y eso es lo que yo les decía hace un momento. La tupla que yo le pasé como parámetro tenía solo dos elementos, y yo estoy incluyendo una instrucción que requiere que esa tupla tenga 3 elementos. Entonces ahí es donde sale el error. Perfecto, vamos a ir a arreglarlo. En esta función yo necesito que mi secuencia tenga 3 elementos para que funcione bien. Si yo le paso una tupla con 2 elementos o con menos elementos, me va a dar un problema, ese error que vimos hace un momento.
El error surgió de acá, de donde nosotros hicimos la segmentación. Resulta que esta instrucción de segmentación funciona como la función range, que teníamos que ponerle un número más alto al número mayor que nosotros queremos extraer. Es decir, si yo quiero extraer los elementos 0, 1 y 2, incluyendo el 2, tengo que llegar mi extracción hasta 3, porque este límite final nunca está incluido en la extracción. Lo mismo tendría que hacer con nombre 2, ¿ok? Entonces, acá vamos a extraer los campos o los elementos en posiciones 0, 1 y 2. Ya el 3 no cuenta, como vimos hace un momento, ¿ok? Ese es el detalle que yo quería que ustedes vieran en este momento para lo que concierne a segmentación de secuencias, que en este caso pues son tuplas. Entonces voy a ejecutarlo paso a paso nuevamente para que vean ahora el cambio. Estamos en la parte inicial, voy a correrlo hasta el siguiente, voy a correrlo directamente hasta el siguiente breakpoint. Entonces vean que ya se mostró todo lo que se mostraba antes, ¿verdad? Normal. Y vean la diferencia ahora, donde yo le doy F8, entonces ahora sí extraigo en nombre 1 Marco, Hidalgo y Campos, ¿verdad? Ahora sí extraje los 3 espacios. Voy a crear nombre 2, Fernanda Miranda Vargas, y si yo quiero ver la función ejecutándose paso a paso, entro con F7 a la función, ¿verdad? Y vean que ahora sí no voy a tener problema. Dentro de la función ejecuto las instrucciones con F8. Entonces muestro el título, ¿verdad? Mostrar nombre de estudiante, y ahora sí no voy a tener problema porque mi secuencia trae 3 campos. Entonces existe secuencia de 0, secuencia de 1 y existe también secuencia de 2. Entonces le doy F8, salgo de la función, le doy F8 y ya aquí veo los cambios, ¿verdad? Nombre Marco, primer apellido Hidalgo, segundo apellido Campos, ningún problema. Ahora voy a ejecutar otra vez esa misma función, pero le voy a dar F8 para que me aparezca de una vez, para no ejecutarla paso a paso. Me aparece Fernanda, Miranda y Vargas, ¿de acuerdo? Entonces esa es otra cuestión que podemos hacer con las secuencias en general. Podemos segmentarlas, podemos extraer secuencias más pequeñas a partir de secuencias más grandes. Esto es válido tanto para tuplas como para listas, ¿ok? Entonces voy a detener la depuración y vamos a ver entonces qué más le podemos agregar a este programa. Bien, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a crear unas listas también. Muy bien, vamos a crear unas listas adicionales. Vamos a crear unas listas, ¿verdad? Las anteriores eran tuplas, estas van a ser listas. Entonces le voy a llamar lista 1 y van a ser listas numéricas. Entonces usamos paréntesis cuadrados y yo voy a poner, digamos, 8, 7, 6, 5, 4. Una lista numérica, ¿verdad? Con 5 elementos. Y voy a crear una lista 2 con 5 elementos que va a ser, digamos, colores: rojo, verde, azul, blanco, y voy a crear uno más que va a ser, digamos, negro. Ok, esas son listas, ¿verdad? Las listas tienen o se comportan igual que las tuplas, pero podemos modificar su contenido. Y vean esto. Puedo mostrar el contenido de las listas utilizando la misma función que creamos arriba, ¿verdad? Yo puedo mostrar el contenido de esas listas utilizando mi función, porque tanto la lista como la tupla es una secuencia. Entonces yo puedo llamar nuevamente a mostrar info secuencia y ahora le paso como parámetro lista 1 y vuelvo a llamar a la función info secuencia y llamo
le doy el parámetro de lista 2 para mostrar la lista de colores, ¿verdad? Ahora bien, si yo quisiera eliminar uno de los espacios de estas listas, algún elemento, yo puedo utilizar la clave del que vimos hace un momento en la clase en el video anterior. Entonces vamos a usar la clave del para eliminar alguno de los elementos que están en esta lista. Entonces vean lo que podemos hacer. Voy a poner aquí eliminar elemento en posición digamos en posición 3 de cada lista. ¿Cómo hacemos? Tendríamos que utilizar la clave del, que es delete, y entonces pondríamos lista 1 de 3. Ese es el elemento que queremos eliminar de la lista 1. Y podemos utilizar del y llamamos a lista 2 posición 3. Entonces vamos a eliminar elemento en posición 3 de cada lista. ¿Cuál elemento es el que se eliminaría? Esta es posición 0, posición 1, posición 2, posición 3. Se eliminaría el 5 en lista 1 y se eliminaría blanco en la lista 2. ¿Ok? Y de paso voy a intentar hacer esto. Voy a intentar eliminar el espacio 3 de estudiante 1. Vamos a ver qué pasa. Estudiante 1. También en el espacio 3. Vamos a ir a ver qué ocurre cuando hacemos esto. Entonces voy a poner un breakpoint acá y voy a poner otro breakpoint acá. Entonces el programa se va a ejecutar hasta esos breakpoints, pero lo vamos a ir a ejecutar por partes. Entonces voy a ir aquí a depuración y vamos a ir a ver qué ocurre con el programa. Entonces vean que se ejecutó todo lo que ya hemos hecho hasta el momento, ¿verdad? De una vez, que esto ya lo habíamos visto. Y ahora vamos a crear las listas. Entonces con F8 creamos nuestras listas. Aquí están, una lista de números y una lista de colores. Vean que voy a mostrar la información de secuencia, usar la función mostrar info secuencia con lista 1. Le doy F8 y me aparece mostrando el contenido de la secuencia y vean que funciona perfectamente igual, solo que se muestran los números 7, 8, 7, 6, 5 y 4. Mostramos el contenido de la lista 2 con nuestra función, la función se ejecuta bien y se muestran los colores. Entonces vean que podemos usar esa función tanto para listas como para tuplas. Ok, vean acá, mi lista 1 está aquí y mi lista 2 está por acá. Entonces voy a intentar eliminar el elemento 3 de lista 1. Ejecuto la instrucción con F8 y vean que se va el elemento 3 y me queda la lista con 4 elementos. Ahora voy a intentar eliminar el elemento 3, que es blanco, de lista 2. Vean que ejecuto la instrucción y se va el color blanco, se elimina ese elemento de la lista. Ahora voy a intentar eliminar el elemento 3 de estudiante 1. El elemento 3 sería el carnet del estudiante 1. Voy a intentar eliminarlo con F8 y pum, me sale un error. ¿Qué dice el error? El tipo tupla no acepta eliminación de elementos. Como ya habíamos visto, las tuplas son inmutables, por lo tanto no podemos modificar su contenido ni eliminar elementos una vez que la tupla ha sido creada. Entonces aquí estamos viendo que en las listas sí podemos modificar su contenido y sí podemos eliminar elementos, pero no podemos hacer lo mismo con las tuplas, ¿verdad? Entonces esta instrucción no nos va a funcionar, nos va a dar un error, ¿ok? Entonces voy a poner acá eliminar elementos en posiciones 3 de cada lista y voy a poner aquí solo válido para listas, no para tuplas, ¿verdad? Ok.
y la otra que también era solo válida para las listas era modificar el contenido, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Ya habíamos puesto aquí un comentario indicando que los datos no pueden ser modificados después de creados, en el caso de las listas, ¿verdad? De creados, lo había escrito mal. Ok, entonces, ¿qué más podemos hacer con nuestras secuencias? Resulta que algo muy útil que nosotros podemos hacer con las listas es ordenarlas, digamos de mayor a menor o de menor a mayor. Entonces existen varias funciones ya establecidas en Python que nos ayudan a nosotros a ordenar los elementos de una lista. Entonces vean, por ejemplo, vamos a poner aquí ordenando elementos de las listas y vamos a usar lista 1 y lista 2 que pusimos aquí arriba. Ok, uno de los casos, de las funciones que nosotros tenemos para ordenar es el método sort. Voy a poner aquí usando el método sort y la función sorted. Ya vamos a ver cuáles son las diferencias. Yo puedo yo puedo ordenar lista 1 si yo utilizo el método sort. Vean, por ejemplo, yo puedo decir lista 1.sort y de esa manera, y no le pongo ningún parámetro entre los paréntesis, de esa manera yo ordeno la lista 1. Y vean esto, yo puedo ordenar también la lista 2. Yo puedo poner entonces lista 2.sort y no le doy nada entre paréntesis o dentro de los paréntesis. Cuando nosotros utilizamos un método, nosotros tenemos que colocar el método después de un punto y antes del punto ponemos el nombre de la lista que nosotros queremos ordenar. Esa es la diferencia entre un método y una función. Ya ahorita vamos a usar la función sorted y ustedes van a ver cuál es la diferencia. Sin embargo, voy a ejecutar estas dos instrucciones para que ustedes vean el resultado. Voy a poner los breakpoints acá para ver el resultado de las instrucciones cuando lo ejecutamos paso a paso. Entonces voy a ir a ejecutarlo paso a paso y el programa se va a ejecutar completo hasta acá, ¿verdad? Entonces pongamos atención a la lista que nosotros tenemos aquí, lista 1. Vean que en posición 0 está el 8, en posición 1 está el 7, en posición 2 está el 6, en posición 3 está el 4. Cuando yo ejecuto el método sort sobre lista 1, vean lo que va a ocurrir. Se modifica la lista, la misma lista 1, y los elementos se acomodan de menor a mayor. ¿Ok? Porque son números. Pero yo puedo aplicar eso mismo a una lista de palabras. Vean lo que va a ocurrir cuando yo le dé el método sort a lista 2. Vean muy bien la posición en la que están las palabras ahorita. Le doy F8 y se me acomodan las palabras en orden alfabético, de la A a la Z. Y eso pues es equivalente a ordenar la lista en orden alfabético, ¿verdad? Entonces el método sort me permite a mí ordenar secuencias o listas en este caso, y ya ahorita vamos a ver qué más podemos hacer con estas funciones. Ok, entonces voy a detener la simulación por acá un momentito y vean esto que voy a hacer acá. Voy a colocar dentro de los paréntesis la clave reverse true. Eso sería para indicarle a Python que yo quiero ordenar la lista 1
no de menor a mayor, sino de mayor a menor. Y yo puedo hacer lo mismo en lista 2 para ordenar entonces de la Z hacia la A, ¿verdad? Entonces vean, voy a salvarlo acá y vamos a ir a ejecutarlo nuevamente para que vean la diferencia. Ok, entonces ya se ejecutó todo como antes. Aquí viene lista desordenada, ¿verdad? Y lista 2 también desordenada. Entonces ejecuto esta instrucción y vean que se ejecuta y me deja los números ordenados de mayor a menor en este caso, ¿verdad? Y ahora voy a hacer lo mismo con lista 2 y vea que me ordenan la lista desde de la Z hacia la A. ¿Ok? Entonces, dependiendo de cómo quieran ustedes ordenar su lista, ustedes pueden incluir o el reverse true o no lo incluyen, ¿verdad? Para que entonces la lista se ordene en el orden por defecto, ¿verdad? Entonces yo voy a poner acá un comentario. Por defecto se ordena de menor a mayor. Cuando no ponemos nada dentro de los paréntesis. Y acá voy a poner aquí, se usa reverse cuando queremos ordenar de mayor a menor o de la Z a la A. Entonces por defecto se ordena de mayor a menor o bien de A a Z, ¿verdad? Cuando son palabras. ¿De acuerdo? Entonces con esos comentarios para recordar las diferencias entre la función, el método sin nada dentro de los paréntesis y el método con esta clave dentro de los paréntesis. Ahora, otra forma en la que podemos ordenar es la siguiente. Yo puedo eventualmente crear una copia de la secuencia, pero la copia ya quedaría ordenada utilizando la función sorted. Vean la diferencia. Si yo voy a utilizar la función sorted, yo tengo que crear una nueva lista. Yo puedo crear, digamos, lista O1. Voy a ponerle lista ord1, que sería la lista ordenada 1, y entonces sería sorted como función y le doy como parámetro la función que yo quiero ordenar. Digamos, lista 1 o lista 2. Voy a darle lista 2 para que ustedes vean la diferencia. De esa manera entonces se ordena la lista 2 y el resultado se copia a lista ordenada 1, ¿verdad? Como variable. Muy bien. Entonces, bueno, hagamos esto. Voy a crear lista ordenada 1 con lista 1, ¿verdad? Para que coincidan. Pero a esta le voy a agregar la clave también reverse true. Y voy a crear lista ordenada 2 como sorted de lista 1, de lista 2, perdón. Muy bien, y entonces vamos a ir a ver las diferencias entre estas cosas. Entonces voy a poner breakpoints acá y vamos a ir a ejecutar paso a paso esta diferencia, estas dos funciones para que vean las diferencias. Entonces vean que aquí estoy en lista 1. Lista 1 viene con 8, 7, 6, 4. Ya viene ordenada de mayor a menor, ¿verdad? Entonces la ordeno ahora de menor a mayor con sort de lista 1, con el método. Entonces se crea 4, 6, 7, 8.
Ahora voy a ordenar desde la Z hacia la A la lista 2 de colores. Entonces le doy F8 y vean que se ordena en orden alfabético, pero al revés, ¿verdad? Y ahora voy a utilizar la función lista ordenada 1. Voy a crearla con la función sorted. Entonces vean lista ordenada 1 como viene, ¿verdad? Cuando yo le aplique el ordenamiento con reverse true, se debería de ordenar de mayor a menor y la lista ordenada debería de quedar en la variable lista ordenada 1. Entonces le doy F8 y vean que se crea lista ordenada 1 con los elementos de lista 1 pero ordenados de mayor a menor. Y yo puedo crear lista ordenada 2 como sorted de lista 2 y se crea lista ordenada 2 con los elementos de lista 2 pero ordenados desde la A a la Z. ¿Ok? Entonces estas funciones son muy útiles porque nos permiten a nosotros ordenar datos. Y ordenar datos pues es algo que muchas veces nosotros queremos hacer. Entonces voy a detener la simulación acá y vamos a hacer un último ejercicio en esta práctica donde vamos a ordenar dos listas, pero dos listas que dependen una de la otra o que están relacionadas de manera lógica una de la otra. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien, entonces en esta parte yo voy a crear dos listas nuevas. Crear dos listas nuevas relacionadas entre sí. Ok, entonces voy a crear una lista que se va a llamar personas y les voy a asignar unos nombres, digamos Juan. Vamos a tener también a Laura, vamos a tener a Pedro, voy a tener aquí a Luisa y vamos a tener a Marcos. Ok, 5 personas. Y aquí voy a poner una lista que se va a llamar edades. Y esas edades van a ser las edades de esas 5 personas. Entonces sería, digamos, 27, 19, luego 35, luego 23 y digamos después podemos poner 20. ¿Ok? Entonces esas son las 5 edades de las 5 personas. Ahora, el chiste es ver cómo podemos ordenar ambas listas de acuerdo con una de ellas. Es decir, yo quiero ordenar tanto los nombres de las personas como las edades de menor a mayor. Es decir, quiero ordenar las edades de menor a mayor y quiero que los nombres se acomoden de acuerdo con las edades que ya están ordenadas. Por ejemplo, si yo ordeno de menor a mayor, la primera edad que debería de quedar en la lista debería ser 19, pero 19 es la edad de Laura, por lo tanto Laura también tendría que pasar a la primera posición de la lista personas, para que continúe existiendo una relación de persona con su correspondiente edad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir a crear una función propia que nos va a ayudar a hacer ese ordenamiento. ¿De acuerdo? Entonces voy a poner acá función para ordenar dos listas relacionadas con respecto a una de ellas, ¿verdad? Con respecto al ordenamiento de una de ellas, vamos a ponerlo así, con respecto al ordenamiento de una de ellas. ¿Ok? Y a esa función le vamos a poner ordenar listas relacionadas. Y va a recibir como parámetros las dos listas originales. Lista 1
y va a recibir como segundo parámetro lista 2. Ok, entonces voy a escribir aquí las listas, los parámetros, voy a poner aquí los parámetros de las listas, no, los parámetros de la función son las dos listas originales. Perfecto. Ahora, una cosa que esta función tiene que revisar es que las dos listas tengan el mismo tamaño, la misma longitud, porque si una es más grande que la otra, no podemos hacer el ordenamiento. Entonces vamos a poner acá if len de lista 1, es decir, si la longitud de lista 1 es exactamente igual que la longitud de la lista 2, entonces podemos realizar el ordenamiento. Si no, else, si no son iguales, entonces no se puede hacer el ordenamiento. Porque entonces una tiene más elementos que otra. Entonces nada más vamos a mostrar un mensaje de error, digamos print error, las listas tienen longitudes diferentes. Y nada más retornamos y no retornamos nada, ¿verdad? Si las listas tienen la misma longitud, entonces sí podemos realizar el ordenamiento, y el ordenamiento se hace en función con la primera lista, ¿verdad? La lista 1 es la de referencia. Voy a poner acá lista 1 es la referencia, o sea, es ella la que va a mandar en cuanto al ordenamiento. Entonces lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a hacer el ordenamiento es ordenar la lista 1 de menor a mayor. Entonces se ordena lista 1 de menor a mayor. Ok, entonces vamos a crear una nueva variable que se va a llamar lista 1 ordenada, y la vamos a crear con sorted de lista 1. Es decir, lista 1 va a tener los elementos ordenados de la lista 1 original. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que tenemos la lista ordenada, tenemos que ir a acomodar de alguna manera la lista 2 para que coincida con ese ordenamiento de la lista 1. Entonces, primero que todo, voy a ir a calcular la longitud, o voy a crear primero una lista vacía para la lista 2 ordenada. Entonces vamos a crear lista 2 ordenada y le vamos a asignar ningún elemento, va a ser una lista vacía en este caso. Perfecto, y ahora vamos a ir a calcular la longitud de las listas. Recuerden que si estamos aquí adentro es porque las listas tienen la misma longitud. Por lo tanto, si yo calculo la longitud de una, tendría la longitud de la otra. Entonces voy a ponerle a esa longitud L mayúscula, y va a ser entonces len de lista 1, por ejemplo. Entonces ya tengo cuántos elementos hay en cada lista. Y ahora puedo crear una secuencia de control, porque voy a necesitar un ciclo for. Tenemos que revisar todos los elementos de la lista 1 ordenada, tenemos que buscar qué posición tenían en la lista original, y tenemos que ir a traernos el nombre que está en esa posición en la lista de personas, básicamente, o en la lista 2.
Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear una secuencia que es una secuencia de control y voy a definirla como range de L, ¿verdad? Porque yo voy a ejecutar mi ciclo L veces. De acuerdo, entonces aquí vamos a poner el ciclo for correspondiente. Y en el ciclo for yo voy a tener for índice en secuencia de control. Tengo que iniciar la secuencia de control en 0 porque la primera posición de la lista ordenada es la posición 0. Ok, entonces por eso la estoy iniciando con range de L, así nada más. Entonces vamos a, dentro del ciclo for, voy a tomar elemento actual en o de lista 1 ordenada. Vamos a ver cuál es el primer elemento que quedó en la lista 1 ordenada. Y a ese elemento le voy a llamar elemento. Y va a ser entonces lista 1 ordenada de índice. El índice es el que me va recorriendo la lista 1 ordenada. Entonces yo verifico qué elemento es el que está ahí. Ahora yo necesito saber en qué posición estaba ese elemento en la lista 1 original. Y para eso voy a utilizar el método index. Entonces voy a poner aquí buscar posición que tenía elemento en lista 1. Y entre paréntesis voy a poner original o desordenada, ¿verdad? Original. Entonces voy a calcular una variable que se va a llamar posición y le voy a asignar entonces lista 1 punto index de quién, de elemento. Con esta instrucción yo estoy calculando en qué posición estaba elemento en la lista 1 original. Y ahora la posición me va a servir a mí para buscar cuál es el nombre que corresponde o el nombre que yo necesito colocar en la lista 2 ordenada en la posición que estoy verificando. Entonces vamos a poner acá buscar nombre que corresponde a la posición encontrada y voy a crear una variable que se va a llamar nombre y nombre entonces va a ser igual a lista 2, que es la lista que trae los nombres, ¿verdad? La segunda lista 2 ¿de quién? De posición, que es la posición donde antes estaba elemento en la lista 1. Eso es nombre. Y ahora agregamos nombre a lista 2 ordenada. Entonces vamos a decir que lista 2 ordenada le vamos a agregar el elemento nombre. Ok, y entonces ya cuando terminamos esto y salimos del ciclo for, deberíamos de tener la lista 2 ordenada de la misma forma en la que se ordenó lista 1. Es decir, los nombres deberían de coincidir con las edades ordenadas en la lista 1. Y entonces ya podemos retornar listas ordenadas al programa principal. Entonces vamos a hacer un return y retornaríamos lista 1 ordenada, coma, lista 2 ordenada. Retornamos las dos juntas, ¿verdad? Entonces podemos retornar con coma. Ok, yo creo que esta función hace lo que queremos que haga la función, lo que pasa es que vamos a probarla. Por lo tanto, aquí donde yo definí la lista de personas y las edades, vamos a ordenar las listas.
las listas con respecto a las edades. Muy bien, entonces estaríamos generando personas ordenadas y edades ordenadas. Recuerden que retornamos dos cosas, ¿verdad? Y eso es igual a ordenar listas relacionadas, y voy a dar como primera lista, como lista de referencia, las edades, y como segunda lista la de personas. Entonces la que va a quedar ordenada es edades de menor a mayor, y voy a hacer coincidir los nombres de las personas para que me queden en el mismo orden en el que van a quedar las edades ordenadas. Perfecto, y aquí vamos a mostrar la información, mostrar los resultados. Y entonces podemos usar la misma función que teníamos antes, mostrar info secuencia, pero de personas ordenadas, y luego mostraríamos info secuencia de edades ordenadas. De acuerdo, entonces vamos a ver si esto funciona. Voy a poner unos breakpoints acá y vamos a ir a ejecutar la función paso a paso. Ok, entonces voy a ir aquí a debug, se va a ejecutar todo el programa, ¿verdad? Y vamos a llegar a este breakpoint donde vamos a correr vamos a generar las secuencias o las listas de personas y la lista de edades, ¿verdad? Y luego vamos a ir con F7 a ejecutar nuestra función propia, a ver si funciona bien. Entonces vean que ya estamos dentro de ordenar listas relacionadas. Y aquí viene mi lista 1, que son las edades de las personas, y mi lista 2 son los nombres de las personas. Entonces, primero que todo probamos que ambas tengan la misma longitud. Efectivamente, las dos tienen la misma longitud, por lo tanto empezamos el ordenamiento. Y para ello voy a ordenar primero las edades de menor a mayor. Entonces vean que aquí me aparece lista ordenada, lista 1 ordenada, y tiene las edades ordenadas. Ahora vamos a crear lista 2 ordenada, pero va a estar vacía, porque todavía no sabemos cómo tenemos que ordenar los nombres. Recuerden que 19 era la edad de Laura, por lo tanto en lista 2 me tiene que aparecer en primer lugar el nombre de Laura, porque ella es la que tiene 19 años. Y así vamos a ir ordenando los demás nombres con respecto a las edades correspondientes en la lista de edades ya ordenada. Entonces vamos a calcular la longitud de cada una de las listas, que en este caso es 5, y vamos a ejecutar el ciclo for 5 veces. Por lo tanto tenemos una secuencia que tiene 5 elementos. Entonces vamos a entrar en el ciclo for, que es el ciclo for de ordenamiento de los nombres. Lo primero que vamos a hacer es ir a buscar qué elemento está ahorita en posición 0 en la lista 1 ordenada, es decir, la lista de edades ordenada. En esa posición 0 tenemos ahorita el elemento 19, ¿de acuerdo? 19 estaba en posición 1 en la lista original. Entonces vamos a ir a calcular en qué posición estaba elemento en la lista 1 original, y estamos usando el método index. Entonces voy a darle F8 y vean qué posición tiene un 1, es decir, el primer elemento de la lista 1 ordenada antes estaba en posición 1 en la lista 1 desordenada. ¿Ok? Y ahora vamos a preguntar qué nombre está en posición 1 en mi lista 2. Vean que el nombre es Laura. Entonces Laura es la que tiene que ir ahora en posición 0 en la lista 2 ordenada. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo acá. Cargamos en lista 2 ordenada ese nombre que acabamos de leer, que es el nombre de Laura. Entonces vean que en lista 2 ordenada me aparece Laura de primera, que es la que tiene 19 años. Perfecto, ya terminamos con esa parte. Ahora vamos a ver cuál es la edad que está en lista 2, en lista 1 ordenada en posición 1, porque vean que ahora índice está en 1. El elemento que tenemos ahí es 20. Y ahora vamos a ir a ver qué posición tenía 20 en la lista 1 desordenada. 20 estaba en posición 4.
en la lista 1 desordenada. Lo ven aquí, aquí estaba 20 antes. Entonces vamos a ir a ver qué nombre es el que está en posición 4 en la lista de nombres original, ¿verdad? El que está en esa posición es Marcos. Por lo tanto, el segundo que tiene que quedar en mi lista 2 ordenada es Marcos. Entonces ahí ponemos a Marcos. Y ahora vamos a pasar a índice 2. Vamos a revisar cuál es el elemento que quedó en la lista ordenada de edades en posición 2. Ese elemento es un 23, véanlo aquí. Ahora vamos a ver en qué posición estaba 23 en la lista 1 desordenada. Estaba en posición 3. Vamos a ir a ver qué nombre está en posición 3 en nuestra lista 2. El nombre que está ahí es Luisa. Por lo tanto, Luisa va a quedar en posición, va a ser el siguiente nombre que yo voy a acomodar en mi lista 2 ordenada. Entonces vean que Luisa me aparece en posición 2. Ahora pasamos a posición 3. ¿Qué elemento está en posición 3 en la lista ordenada de edades? 27. ¿Qué posición tenía 27 en la lista 1 desordenada? Estaba en posición 0. Ahora, ¿cuál es el nombre en mi lista de nombres que está en posición 0? Es Juan. Por lo tanto, Juan es el que tiene 27 años. Por lo tanto, Juan tiene que ir a quedar en posición 3 en nuestra lista de nombres ordenada. Ven que ahí me aparece Juan. Y entonces ahora cambiamos y vamos con el índice 4. El elemento que está en posición 4 es el 35. El 35 antes estaba en posición 2. Y el nombre que tiene 35 años es Pedro. Por lo tanto, Pedro nos quedaría en último lugar en la lista 2 ordenada. Y vean que aquí ya terminamos el ciclo for, porque ya procesamos las 5 edades ordenadas y retornamos esas listas al programa principal. Y vean que las listas de persona ordenada, aquí está. Bueno, se devolvió. Me quedaron al revés, vea qué vacilón. Me quedaron las edades me quedaron los nombres en edades ordenadas y me quedaron las edades en personas ordenadas. Bueno, eso ya lo vamos a corregir. Vean que puedo mostrar ahora las edades y puedo mostrar ahora los nombres. Y con eso el programa se ejecuta completamente. Voy a corregir el orden porque lo podemos corregir aquí o lo podemos corregir en la función. Voy a corregirlo en la función. Voy a retornar. No, lo tengo que devolver. Lo tengo que corregir aquí abajo, porque arriba les había puesto números. Entonces aquí lo que tengo que retornar primero es, lo que tengo que asignar primero es edades ordenadas, y entonces sería personas ordenadas. Ok, ahora sí. Entonces edades ordenadas, edades es el primer parámetro, personas es el segundo parámetro, personas es la segunda lista que yo retorno. Ok, entonces aparentemente sí está funcionando. Vamos a ejecutarlo nuevamente para verificar. Y vamos a correrlo paso a paso. Vean que aquí estamos de nuevo. Le doy F8. Creo las listas de personas y de edades desordenadas. Voy a darle F8 de una vez para correrla de una vez. Y vean que ahora sí, edades ordenadas tienen las edades de las personas ordenadas. Y personas tiene los nombres de las personas que corresponden a estas edades, ¿verdad? Entonces, donde los muestro en pantalla, me aparecen los nombres de las personas primero ordenadas y después las edades de esas personas, y están ordenadas de mayor a menor, de menor a mayor, perdón. Y con eso terminamos este programa. Bien, esta es la parte como más elaborada de esta práctica, pero nos va a quedar la función ya lista aquí y la podemos utilizar cada vez que nosotros queramos ordenar listas relacionadas, ¿verdad? De acuerdo, entonces vamos a dejar la práctica de hoy hasta acá
Y cualquier duda con estos temas, pues ustedes me contactan, por favor. Y nos veríamos en una siguiente clase. Muchas gracias.